sobre sus pacientes y alguien les pregunta, ¿y qué es un tóxico? ¿Qué es una intoxicación? Entonces, son conceptos que aparentemente son sencillos de manejar, pero en ciertas circunstancias uno tiene cierta dificultad para definirlas y eso no debe ser. Dentro de las intoxicaciones, la etiología es importante. Los fármacos y drogas representan prácticamente el 80% de los casos. Entonces, cuando nosotros vemos un intoxicado, lo primero que se nos va a venir a la mente van a ser fármacos y drogas. Ahora, eso va a variar de acuerdo a una región geográfica. Por ejemplo, si nosotros estamos en una zona donde se cultiva maíz y nos llega un intoxicado, no va a ser en nuestra primera idea, ¿no? Vamos a decir que los productos químicos industriales agrícolas fueron las que producieron esa intoxicación. Entonces, la etiología va a variar mucho de acuerdo al estatus socioeconómico y al estatus de locación geográfica. No se olviden. El pronóstico generalmente, yo diría entre el 85 y 90%, se producen síntomas leves y requieren solamente observación y cuidado sintomático. ¿Ok? Por ejemplo, como vamos a ver más adelante, un paciente que tiene una intoxicación por benzodiazepina simplemente necesita cuidado de ver cómo oscilan sus signos vitales, una adecuada hidratación, pedir un perfil hepático y esperar. En el tiempo va a despertar. Como vamos a ver más adelante, es muy difícil que una intoxicación por benzodiazepinas sea letal. Pero sí hay un porcentaje que es importante, que es menor, un 5 a 10%, donde sí están gravemente enfermos. Hay compromiso multiorgánico. Generalmente, la mayoría de intoxicaciones que nos van a guiar a un paciente con mal pronóstico no va a ser su estado de Glasgow, va a ser su compromiso respiratorio. Eso es lo que nos tiene que llamar la atención, el diestrés respiratorio. Evidentemente, las primeras medidas van a incluir... perdón, creo que acabo de romper el control remoto de la señora. Básicamente, la secuencia... que es hacer un control de los signos vitales, funciones vitales, hacer un manejo de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, estado neurológico y evolución de estas. Bueno, vamos a tener diferentes tipos de paciente intoxicado. En nuestro medio, antiguamente, lo bueno que ahora no se usa es un tipo muy similar al paratio, que era algo que se esparcía, era algo como era un polvo que se mezclaba con agua y se usaba un aspersor. Hace como 5 o 6 años era muy común recibir en los servicios de emergencia este tipo de pacientes que estaban haciendo su trabajo de aspersión sobre sus cultivos y en ese momento los cambios de aire, los cambios de viento, el tipo de topografía de su terreno, etcétera, hacía que hagan ese trabajo, pues estamos hablando de 10.000 metros cuadrados durante 5 o 6 horas, y había una inhalación, y no solamente una inhalación, sino una impregnación de microgotas constantes que producían intoxicaciones. En ese caso,
los pacientes eran bañados, ¿no? Y el olor era muy específico de estos pacientes porque eran mojados y eran encontrados en el piso de sus chacras, ¿no? De sus terrenos, de sus lugares de cultivo. Y ya se sabía, ¿no? Ya la idea era esa, que se han intoxicado y no se han intoxicado básicamente porque han inhalado o han tomado, sino que ha sido algo por piel. Entonces se les desnuda y se les baña, ¿no? Eso era parte del tratamiento. Ya le envié las diapositivas a la delegada. Mm, es muy importante que ustedes recuerden este cuadrito, los síndromes tóxicos frecuentes y cuáles son los signos, cuáles son los cambios en las pupilas, cuáles son las alteraciones del sistema nervioso central que se puede encontrar a nivel de piel. Entonces, este cuadro lo van a tener, lo pueden buscar en internet, lo pueden descargar. Pero ¿qué nos indica esta diapositiva? Nos indica que cuando nosotros tenemos un paciente intoxicado, o sea, por la causa que fuere, es muy importante hacer la medida de los signos vitales. Inmediatamente uno expone que está taquicárdico, la presión arterial ha caído, está taquipnéico, su saturación está baja. Se tiene que revisar pupilas, siempre se tiene que revisar pupilas. Se tiene que hacer una evolución cronológica desde que llega el sistema nervioso central. Se tiene que ver el tipo de piel que está presentando. Entonces, básicamente, este cuadro, de que sepan cómo produce, cuáles son las alteraciones de los signos vitales de los opiáceos. Ustedes lo van a tener, es los de los colinérgicos, de los anticolinérgicos, etcétera, etcétera, los barbitúricos. Es importante. Pero es importante que cuando ustedes hagan la evaluación de un paciente que aparentemente ha sufrido una intoxicación, sea la sustancia que sea, se miden signos vitales, se miden pupilas, se evalúa cronológicamente los anteriores y también el sistema nervioso central y se tiene que ver la temperatura de la piel. Entonces, se tiene que evaluar integralmente estos pacientes. Y de manera cronológica, porque tú puedes evaluar a un paciente a los 30 minutos del ingreso o del evento que ha producido la intoxicación, o que también se puede evaluar ese mismo paciente a la hora, a las 2 horas, a las 4 horas, y se va viendo el cambio, porque dependiendo de la edad, del tipo, del peso, los obesos a veces tienden a acumular en la grasa algunas sustancias y se va desenvolviendo negativamente el cuadro. Porque dentro de toda esta primera evaluación que se hace al paciente, es muy importante, se debe de producir una reanimación, eliminación del yodo. Yo pensaría que mejor o lo inmediato es hacer una reanimación y a la par o minutos después la eliminación del tóxico usando antídotos. Entonces nosotros nos ingresa un paciente. No sabemos qué es lo que ha pasado, no sabemos qué es lo que... Es muy importante, mientras nosotros hacemos la evaluación inicial del paciente intoxicado, que debemos de tener información precisa, exacta, de lo que ha pasado. Hace cuántos minutos lo han encontrado, en qué estado lo han encontrado, estaba mejor, estaba peor, y qué asumimos que ha sido la causa de intoxicación. De acuerdo a esta información, nosotros podemos ya imponer medidas para evitar, por ejemplo, la absorción del tóxico. Dependiendo del tipo de fármaco, nosotros vamos a hacer un lavado gástrico.
Por ejemplo, a ver, ¿quién me dice por medio punto la intoxicación o la ingesta de qué está contraindicado el lavado gástrico? Sustancias alcalinas. Exacto. ¿Quién dijo eso? Mariluz, ¿me ayudas con eso, por favor? Aguilar Tamayo. Uh-huh. Por ejemplo, eso es importante saber. No toda intoxicación va de la mano de un lavado gástrico. Se usa muy de boga el carbón activado, pero en nuestro medio no es tan sencillo de conseguirlo. En general, hacer una identificación de cuál ha sido la sustancia. Si no sabemos cuál es la sustancia, solo damos soporte. Nos pueden decir, no lo hemos encontrado ahí y parece que tenía, solo se da soporte. Y como vamos a ver más adelante, una adecuada fluidoterapia, algunos fármacos como el sulfato de magnesio, como el bicarbonato, de manera secuencial, de manera entre paréntesis genérica, nos puede dar buenos resultados independientemente del tipo de fármaco. Ahora, por ejemplo, una intoxicación alcohólica, ¿ustedes creen que no nos vamos a dar cuenta? A ver, vamos a preguntar. De paso que llamamos lista, pues, a nuestros engreídos. Fran Stalin Olmos. Sí, doctor, presente. Buenas tardes. ¿Qué tal, Fran? ¿Tú crees que una intoxicación alcohólica se puede ocultar? O sea, que te llega una persona intoxicada con un Glasgow 9, uvas de primera instancia, ¿sería imposible que te des cuenta que es una intoxicación alcohólica? Sí lo podríamos identificar, ¿no? Por el mismo los rasgos, ya sea a nivel del aliento. El aliento es muy importante. Entonces, hay algunos tipos de intoxicación. Generalmente los tipos de intoxicación son identificables, muy identificables. Entonces, vamos a ver más adelante sobre las, por ejemplo, pseudos intoxicaciones alcohólicas, que una cosa es intoxicación alcohólica y otra es borrachera. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, depende de la patología, es cómo se va a actuar. Pero inicialmente, todos los cuadros van a ser dependiendo del tipo de la identificaciones de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, clasificación de la escala de Glasgow. Y ahí yo le aumentaría algo que no está descrito en los libros, gases arteriales. Y si por ahí tenemos alguna duda, electrocardiograma, lo mínimo. Todo eso nos sale, toda esa evaluación se termina en 5 minutos, porque los gases arteriales salen en 5 minutos, el electrocardiograma sale en 1 minuto, y la evaluación que hacemos sale en 30 segundos. Escucha, María, estamos en el Averno. Si nos dicen, doctor, hemos encontrado a un costado de su cama un blister de 20 pastillas de alprazolam de 0,5. Ahí es donde ya podemos decir, esta miércoles es por esto y el antídoto es este. En esos casos podemos dar un antídoto específico. Si es que no estamos seguros de la sustancia, simplemente hacemos medidas de soporte y tratamos de seguir averiguando con más exámenes cuál ha sido la causa de la intoxicación. Antiotocidosis, esto ya me imagino, la delegada ya les envió, es muy importante que esto lo sepan, porque nos va a ayudar. No lo vamos a tener a la mano siempre, pero cuando den su examen del ENAM, su examen de residentado,
van a tener cierta van a tener cierta respuesta positiva. De estos, ¿cuáles son los que nos importan más? Aunque no los crean, insulina. ¿Y cuál es el antídoto? Glucosa, ¿no? Eso, aunque no lo crean, es algo que sí se ve. La intoxicación por insulina es muy, muy usual en la emergencia. Son pacientes, generalmente de tercera edad, que se han acostumbrado a tener un tratamiento crónico de la diabetes y ellos mismos se ponen su insulina y sí se ha dado casos en que no se acordaban que se habían puesto la insulina y se la repetían, o se ponían la insulina y no tomaban desayuno porque pensaban que habían tomado desayuno y hacen pues sus hipoglicemias severas. Otro que es muy importante es esto, ¿no? Insecticidas, carbamatos, órganos fosforados, es la atropina. Las dosis iniciales son entre 1 miligramo a 2 miligramos endovenoso stat y se repite por 2 minutos a 0.5 miligramos. La otra teoría es que lo puedes seguir repitiendo hasta conseguir atropinización. Y la atropinización es mantener unas pupilas dilatadas. Antes se decía mayor a 4, ahora se acepta mayor a 3.5. Ahora, últimamente hay una nueva tendencia de usar insulina, pero en infusión. Eso, bueno, ya lo va a hacer el especialista, ¿no? Pero cuando ustedes estén en su serum, lo que tienen que hacer es paciente que intoxicación por órgano fosforado que generalmente es incidental, pero en muchos casos es por una decisión. Signos colinérgicos. Y lo que tenemos que hacer es atropinizarlo. Tener todos los su frecuencia cardíaca, disminuir esos tremores que tiene la pierna. No se llaman tremores, ese medio tiene el nombre. Y revisar pupilas y mandar a las pupilas ojo de gato, ¿no? En caso ustedes están en periferia, que estén 4, ¿no? Ahora, por exceso de atropinización, se puede revertir simplemente cancelando la atropinización y mandando fluido. Pero un paciente con un deterioro neurológico y respiratorio, sobre todo respiratorio, desde que ustedes lo están atropinizando, ese paciente posiblemente termine en ventilador. En periferia no hay ventilador. Ahora, cada vez se ve menos mortalidad por órgano fosforado y carbamato, porque han reducido las dosis, ¿no? Antes era más purito, digamos. Pero ahora, ¿no? Se han reducido las dosis y, ¿cómo les digo? Un sobrecito antes de campeón, en una botellita de Coca-Cola de medio litro, te podía producir en una persona de menos de 60 kilos que llegue a un ventilador mecánico. Actualmente, el campeón ha sido proscrito y hay otro tipo, ¿no? Que tiene hasta la 4ª parte. Entonces tendría que tomarse 4 y eso es muy irritante para el estómago y generalmente lo terminan vomitando. Los cumarínicos, importante, la fitomenadiona. Otra cosa que usualmente se ve por isoniazida, piridoxina. Y bueno, ya tienen este cuadrito que les puede ayudar. Y vamos a seguir viendo cómo es. Productos de baja toxicidad que no requieren tratamiento, salvo ingestas masivas. Incluso ingestas masivas les va a producir vómitos. O sea, el estómago se llena, los ácidos se producen por la agresión y esos terminan en vómito, ¿no? Esto sobre todo era muy común en niños. En Lima había, acá no he visto tanto. No sé si conocen las bolitas unas bolitas en gel que vienen en sobrecitos dentro de carteras, dentro de casacas, dentro de zapatillas. Y era muy usual que las mamás vean que sus niños habían comido eso, ¿no? Entonces
Nunca se ha visto una ingesta tan tóxica de este tipo de sustancias. Vamos a empezar con algunos medicamentos que son de uso doméstico, entre comillas. Entonces, la sobredosis de aspirina, le vamos a preguntar a Jimmy Ram, que son usuales. Vamos, Cornejo. Presente, doctor. ¿Cómo estás, Jimmy? ¿Cuánto es la dosis profiláctica para un evento aterotrombótico de un paciente, por ejemplo, hipertenso, obeso de 65 años, de aspirina? Incluso le dicen cardioaspirina. De 100 miligramos, doctor. Idealmente es 81 miligramos, pero 100 miligramos funciona bien. La dosis tóxica, o sea, que puede producir toxicidad, es de 150 miligramos por kilo. ¿Tú cuánto pesas? ¿Yo, doctor? Claro. 82. Su madre, estás agarrado, estás chapado. Multiplica 80 por 150. Yo, doctor. 80 por 150, 12.000, doctor. 12.000. Entonces, ¿cuántas pastillas de 100 miligramos te tendrías que tomar? 120, doctor. 120 pastillas. ¿Tú crees que alguien puede tragarse 120 pastillas así de porrazo? O sea, sinceramente. No, doctor. Ya, ahora, la dosis letal es el doble, que son 240. Entonces, cuando ustedes estén en su serum o en el internado, posiblemente les va a llegar pues una señora gordita que se ha estresado, se ha peleado, ha revisado el celular del marido y tenía pues su pomo de aspirina y dijo, me mato. Y te dicen, se ha tomado 40 pastillas, doctor, de 100 miligramos, mi madre gordita de 85 kilos. Eso inicialmente te puede decir, pa' sumar, es un montón. Pero no es una dosis tóxica. Las manifestaciones clínicas son dolor abdominal, náuseas, vómitos, letargo. Generalmente son irritaciones gastrointestinales. Cuando hablamos de dosis tóxica a letales, sí vamos a encontrar alcalosis respiratoria, acidosis metabólica y evidentemente alteraciones del estado mental. Desde la primera clase, les repito, las alteraciones de estado mental en cualquier cuadro siempre nos tiene que llamar la atención. Llegan hasta edema pulmonar, etc. Concentración sérica de salicilato no lo vamos a encontrar, ¿no? Podemos hacer pruebas de función. Entonces, digamos, te llega tu gordita y tú no le vas a decir, pues no le fue, no, pues 40 no pasa nada. ¿No? Le faltaba 2 veces más para que cumpla su cometido. Entonces, ¿qué se toma? Gases arteriales, donde te va a salir el lactato, potasio, que se suele elevar con las intoxicaciones por ácido acetilsalicílico, uricreatinina. Ahora, estamos hablando de que también podrían producir lesiones hepáticas, entonces le pruebas un perfil hepático suave. Cuando estamos hablando de una intoxicación, es decir, dosis mayores de 150 miligramos por kilo, se usa bicarbonato, pero en infusión de bicarbonato. Entonces, en términos generales, le puedes poner solución salina y 2 bicarbonatos, y eso que vaya pasando a 40 gotas, 50 gotas, mientras esperamos los resultados. Le pones su oxígeno y normal. En caso que sea una paciente que sí, pues te han dicho, se mandó el pomo de 300, no sé cómo, pero se lo tragó los 300.
Ahí sí la hemodiálisis es algo que te va a ayudar. Otro fármaco que está en todo domicilio y lamentablemente en muchos casos en pomos, ¿no? Yo prefiero que si ustedes tengan o receten, sean en blisters de 10 o 20 máximo, pero hay mucha gente pues que se compra su pomo de 1000, ¿no? Los que les traen de Estados Unidos, ¿no? Encima es paracetamol de 1 gramo. Esto es muy similar al ácido acetilsalicílico. Vamos a llamar a nuestros amigos, nuestros engreídos, vamos a llamar. Jordi Aguilar Tamayo. Dígame, doctor. ¿Cómo estás? ¿Tú cuánto pesas, Jordi? 70 kilos. 70. Uy, estamos casi por ahí. Multiplica 70 por 150. Un segundo, por favor. ¿Perdón? Un segundo, por favor. Ok. 10.500. 10.500 miligramos. Eso conviértelo en gramos. 105 gramos. 105 gramos. Entonces, este paciente para tener una intoxicación, las pastillas usualmente vienen de 500 miligramos. ¿Cuántas pastillas tendría que tomarse para que tenga una lesión tóxica o algo tóxico? Doctor, tendría que ser no 150, sino 1.500 y para que salga un promedio de 21 pastillas. Exacto. 21 pastillas de paracetamol ya está tóxico. Ahora, la dosis letal son 3 veces. Estaríamos hablando de más o menos 60 pastillas de paracetamol. Aunque ustedes no lo crean, es bien complicado que alguien se meta sus 60 pastillas, pero sí se ha visto, que es menos que en el anterior. Gracias, Jordi. Gracias. Ok, doctor. Entonces, las manifestaciones clínicas se dan de acuerdo a estadios y se dan de acuerdo a tiempos. Donde nosotros vamos a actuar es en el estadio 1, donde vamos a presentar pacientes con náuseas, vómitos, diarrea. Ahora vamos a preguntar. Sigamos molestando. Waldir Amau James. Presente, doctor. Waldir, el paracetamol, ¿qué órgano importante, qué órgano diana tiende a producir lesión? Al hígado, doctor. Al hígado, también al riñón, pero principalmente al hígado, gracias. Entonces, cuando un paciente tiene una intoxicación por paracetamol, evidentemente vamos a hacer, nuevamente les repito, todo el estudio de funciones vitales, su presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación, evolución cronológica del estado mental, diuresis. Me había olvidado en los otros casos, diuresis es importante. Una vez que eso está controlado, se hacen los procedimientos para encontrar si hay lesión renal o hepática de este paciente. Si hay lesiones, si hay un deterioro neurológico, etc. El tratamiento del paracetamol es con N-acetilcisteína. A ver. Lisette Solís Lavilla. Presente, doctor. Hola, Lisa. ¿Tú has escuchado alguna vez del N-acetilcisteína o acetilcisteína? Sí, ¿O no? doctor. Sí. ¿En qué casos has escuchado que se usa esto? En resfríos también me los han diagnosticado para el malestar general. También es, como es un antioxidante, entonces también previene el cáncer.
Claro, últimamente se está Por el COVID también. estudiando qué es un antioxidante. ¿Para qué se da? Mira, se da para el COVID, se da para el EPOC, se da para el EPIT. Se da también para el COVID. Por eso, se da para el EPOC, EPIT y COVID. ¿Por qué crees? Que los tres son problemas pulmonares, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que se da? ¿Puedo, doctor? A ver. Doctor, porque va a reducir el espesor del moco, doctor, en las vías aéreas. Así es como un dilusor, a ver, como así, lo más burdo, es como la simeticona para un cólico, ¿no? Para los gases intestinales. Así, lo más burdo podría ser eso. No es un mucolítico, pero tiende a fluidificar, que el moco sea más fluido y que el proceso, el mecanismo que tiene el pulmón de eliminar se hace. Entonces, sí, también últimamente se ha encontrado que tiene presuntos, no lo puedo asegurar porque ningún estudio está seguro, presuntos efectos antioxidantes, incluso para la piel. Ahora todas las niñas están tomando su N-acetilcisteína. Entonces, ¿y cómo se usa el N-acetilcisteína, que es el antídoto para el paracetamol? A ver, cuando nosotros tenemos un paciente intoxicado, ya hemos asumido que está intoxicado, se ha metido sus 20 pepas. El uso de N-acetilcisteína va a depender del tiempo de la ingesta. Idealmente nosotros vamos a tener el paciente entre las 4 y las 8 horas. Para que no se hagan bolas, en general vamos a usar 150 miligramos por kilo, pero esto lo usamos de manera endovenosa. Yo les diría que serían unos 4 frasquitos de 600 miligramos en una toma inicial, si es que el paciente está consciente, y si no, ya tenemos que usar la N-acetilcisteína endovenosa a 150 miligramos por kilo en 200 mililitros como carga. Y luego, esos 50 miligramos por kilo me parece un poquito exagerado. Yo solamente le dejaría 600 miligramos, máximo 800 miligramos, y se infunde, ¿no? O sea, eso en 4 horas no es tan necesario. En 2 horas se puede infundir tranquilamente el N-acetilcisteína. ¿Ok? Esto es más común en niños, ¿ah? La sobredosis por paracetamol es muy común en niños. Generalmente, por el peso que se usa, usamos acetilcisteína vía oral. Que, bueno, ahorita darles las dosis, decirles cuánto se da, cómo se da, va a ser más fácil que en ese momento digan, este niño se ha metido 10 pepas de paracetamol, se vació pensaba que era con tritas. Abren su Google y ponen ahí. Porque ustedes no van a estar buscando la dosis, ya saben que el antídoto es el acetilcisteína y cómo se da. Realmente se da para un paciente de 12 kilos, 600 miligramos de acetilcisteína cada 12 horas por los primeros 3 a 4 días, hasta esperar que los controles de perfil renal hepático sean normales. Esto es algo común, la intoxicación por antidepresivos tricíclicos. Evidentemente tiene una acción depresora del sistema nervioso central. El Glasgow va a estar bajito. Pueden tener algún tipo de cardiotoxicidad. Entonces, si hablamos de cardiotoxicidad, estamos hablando de una paciente de 40 años en tratamiento de larga data por una depresión mayor, y llega porque, pucha, un día, no sé, pues, se le ocurrió meterse 2 blisters de su antidepresivo favorito. Lo que tenemos que hacer es lo mismo que hemos hecho, saturación, estado neurológica, pero en estos casos es muy importante hacer un electrocardiograma.
Un paciente que llega en convulsión, que llega en hipotensión, en coma, en hipertermia, se va a acudir a modificar eso. Por ejemplo, si entra en arritmia, usaremos amiodarona. Si entra en hipotensión, le daremos pequeños bolitos, como habíamos dicho, de cloruro de sodio, y si no respondía, su vasopresor. Si entra en coma, le intubamos, entra a ventilador hasta que haga una depuración. Convulsiona, le ponemos su midazolam y después sus dosis de fentanilo. Y si hace hipertermia, le aumentamos la infusión de líquidos fríos o incluso podemos ponerle mantas frías. ¿Qué más? Esto es importante. Todos los pacientes con sospecha de intoxicación por antidepresivos tricíclicos deben ingresar a observación. Si es que, bueno, generalmente estos han sido provocados como tentativa o intento suicidio, se tiene que hacer la evaluación por psiquiatría para que haga un descarte y le haga un arreglo de las... Y a la vez nosotros controlar sintomáticamente lo que está sucediendo. Y dependiendo del tipo de antidepresivo, darle algún tipo de antídoto específico. El carbón activado funciona en un tiempo mayor de 1 hora. Si es que ha pasado más de 1 hora, lamentablemente es un procedimiento que le va a producir mayor estrés al paciente, le va a producir mayor estrés al personal, porque usualmente los lavados se hacen con 4 o 5 litros, ponerle la sonda nasogástrica, o sea, es una pelea que 1 hora, es más de 1 hora, no se hace. Ya, pues ponle 1 hora y media si eres buena gente, pero hay gente, bueno, hay colegas, no hace 2 horas, ya, hazle por si acaso. En medicina no existe el por si acaso, siempre debe haber una conjunción lógica del cuadro, de la evidencia y de lo que tienes que hacer. Usa tu protocolo. El protocolo dice, si ha pasado más de 1 hora, es por gusto. Y como tú eres buena gente, dices, pucha, no es tan seguro, que sea 1 hora y media. Ya, 1 hora y media. No le vas a hacer pues a las 4 horas, ¿no? Que se ha tomado su benzodiazepina y es... Intoxicaciones por benzodiazepina. Esta es la más común de todas. Obviamente las manifestaciones clínicas están relacionadas a somnolencia y a una disminución del estado de sensorio. De acuerdo a la disminución del estado de sensorio, vamos a evaluar de acuerdo a escala de Glasgow, que es nuestra escala favorita. Se asegura una vía aérea, se asegura una canalización y nuestra primera idea es ponerle flumacenil. Si no respondiera, a pesar que digamos está, doctor, ha llegado con escala de Glasgow de 8. Uy, ¿qué pasa, shock trauma? Pues no, de repente ha sido algo más. Y el criterio clínico diría, hay que intubar a este paciente, por Glasgow es de 8, pero no funciona así. Le pones el antídoto, haces toda tu revisión de lo que hemos hablado anteriormente, y si no responde al antídoto en los 5, máximo 15 minutos, la vía aérea, porque recién podrías tú iniciar una protección de vía aérea. Hay mucha gente que lo intuba al paciente, le pone su fentanil y responden, pues, ¿no? Y le tienes que sacar perdón, flumacenilo. Ahora, no se olviden, intoxicación por benzodiazepina, puedes hacer el lavado gástrico hasta la hora. Ya, hemos dicho ya, 1 hora y media ya para no ser malos. Entonces, saber
cuánto tiempo de que un paciente ha hecho su intoxicación por benzodiazepina es muy difícil, porque generalmente son personas adultas, adultas jóvenes, maduras, que a causa de un problema se han encerrado en su cuarto, se han metido sus pepas y les han llamado. Digamos, eso pasó 3 de la tarde y les tocan la puerta para su cena. No responden, no responden. Entonces, a esos pacientes no le vas a hacer su lavado gástrico porque evidentemente lo han hecho mucho tiempo. Hemos recibido en emergencia muchos tipos de estos pacientes, ¿no? Donde, por ejemplo, de una paciente de 60 años que había discutido con sus hijos a las 3 de la tarde y la llevan a las 8 de la noche porque no les habían roto la puerta porque no le respondí. La señora había tomado 4 alprazolanes de 0,5 de alprazolam. Llegó, estaba roncando porque estaba completamente dormida. Porque ustedes saben que cuando una persona está en REM, su saturación baja naturalmente. Entonces, la frecuencia cardíaca, perdón, la frecuencia respiratoria era la adecuada para alguien que estaba profundamente dormida. Frecuencia cardíaca normal, pues, y le pusimos pues su flumacenil. Una ampollita nomás, se puede poner hasta 2, una ampollita. Y después se despierta la señora a los 5 o 10 minutos. Estaba muy preocupado su esposo, sus hijos, estaban así pues alterados, ¿no? Y le hago la reevaluación de la señora, ¿qué pasa? Pasa que mucho me hacen renegar, doctor. Yo solo quería dormir. ¿Para qué me traen? Y ya pues se fue la señora, ¿no? Molesta porque no le habían dejado dormir. Yo me sentí culpable, ¿no? Porque la idea era que la dejen dormir y al día siguiente despertaba tranquila. Eso es. Ahora, la intoxicación de benzodiazepinas con alcohol también es algo muy, muy usual. En este caso sí es muy peligroso la intoxicación de benzodiazepinas con alcohol porque es la sinergia que hacen para hacer una disminución del estado respiratorio es mayor. En este tipo de pacientes donde sí nos han dicho, sí doctor, tenía ahí su blister de benzodiazepinas y tenía su botella de 3X y está vacía. En ese caso, este paciente sí tiene que entrar a observación. Podría funcionar darle una dosis de flumacenil, pero lo más importante es la hidratación y la observación de los cambios respiratorios. En este caso no vamos a ser neurológicos porque están recontra dormidos, ¿eh? Los cambios respiratorios. Intoxicación etílica. Es muy, muy raro encontrar un paciente que fallezca por una intoxicación etílica, a no ser que sea metílica, ¿no? Generalmente son pacientes que están borrachos. A ver, vamos a hacer preguntas sobre... Sin alusiones, ¿ah? Sin alusiones, chicos, sin alusiones. Josep Peñalosa Cárdenas. Uy, tenemos a alguien que no está, delegada. Presente, doctor. Ah, ya, Joseph. Me imagino que tú alguna vez, no digo que tú, pero me imagino que tú alguna vez has estado en una reunión muy amena con tus amigos, cuando Perú casi clasifica al Mundial y tenían ahí pues su Chivas Regal, tenían su Johnny Swim, tenían su 3X, su vodka Ruskaya, tenían sus chelas y solamente eran 3. Y uno de ellos, el más entusiasta, el que tenía su polo de cuevita, fue el que barrió con 2 botellas de whisky. ¿Tú alguna vez has visto una persona en completo estado etílico? Sí, doctor. Obviamente, pues, ¿no? ¿Tú alguna vez
¿Has visto una persona en completo estado etílico y le has hecho un examen físico, neurológico? No, doctor, pero sí me acuerdo que le tomé el pulso y estaba acelerado y también tenía taquicardia. Ya. ¿Y cuánto era su estado de Glasgow? Siente inconsciente y hasta esos extremos también he visto. No, pero ¿cuánto? O sea, si tú le evalúas, ¿cuánto le pones? Mm, Tal vez un 8, doctor. Pueden llegar hasta 6 porque tú ves gente que se cae y ni siquiera dice au. Sí, Este, sí, porque he visto que reaccionan con el dolor, abrían sus ojitos y volvían a dormirse. Así. hay algunos que ni con el dolor reaccionan. Entonces, el estado de Glasgow es muy subjetivo en un paciente con una intoxicación etílica. Mucha gente se asusta, a mí me han metido pacientes a shock trauma porque me decían, doctor, está con un Glasgow de 7. Ah, pasa la shock trauma. Y tú encontrás que el pata pues, se había chupado el mundo, ¿no? Y, y lo único que tienes que hacer es mantener, si está en un estado de hipoglicemia, que generalmente lo hacen este tipo de pacientes, mantener una glicemia adecuada, que esté en una posición prona para que evitar la broncoaspiración, que no haya habido un trauma cráneoencefálico, porque estos pacientes de repente no estaba tan borracho, sino se ha caído. Las arritmias son frecuentes, no son importantes. Ver que no hay una cetoacidosis alcohólica severa, que es usual, pero cetoacidosicas severas, estamos hablando de un pH de 7.1, eso sí nos preocuparía. Que no haya habido el consumo de otros tóxicos, como generalmente las benzodiazepinas, pero sobre todo el factor respiratorio. Es lo que nos debe importar. Un paciente que está en un estado etílico, está con Glasgow 8, 7 o 6, pero tiene una frecuencia respiratoria acelerada, nos debe llamar la atención. Un paciente que está pues dormidito de costado y está con Glasgow 6 y una frecuencia respiratoria aceptable, evidentemente no va a responder a estímulos, pero solamente vigilamos lo que estamos diciendo. La hidratación es importante, se puede usar vitamina K, etcétera, etcétera. Y es muy fácil, ¿no? de encontrarlos. Ahora, hay grados, ¿no? Intoxicación alcohólica, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Bueno, esto no lo vamos a hablar porque ustedes, como estudiantes de medicina de 10º ciclo, lo deben saber mejor que yo. Bueno, yo me acuerdo que cuando era estudiante de medicina, sí, no me perdía ningún sábado, ¿ah? Todos los sábados ahí con la gente linda, bonita y bien bañada de la UNSAC, nos íbamos a tomar pisco. Grado 1 leve, grado 2 moderada, grado 3 severa, grado 4 grave, ¿no? Evidentemente, si te llega un paciente en coma cuando te das un Glasgow, eso te preocupa, ¿no? La hipotensión también es muy marcada, la bradipnia o la taquipnia también es marcada en estos pacientes, la hipotermia, estos patas se mueren, ¿no? En el grado 3, el estupor, paciente no escolar, no es tan importante. El grado 2, nistagmo postural, incoordinación motora, somnolencia, disartria, aliento alcohólico evidente. El grado 1 es cuando recién empezó el partido. Manejo, evitar que se aspiren, una hidratación adecuada. El oxígeno, evidentemente, si hay una alteración de saturación. Control de funciones vitales, darle un protector gástrico, porque asumimos que este paciente está pues en una anorexia, una astenia, el complejo B, fitomenadiona, nomás hay una ampollita cada 8 horas, punto. Si hay agitación psicomotriz, se puede usar midazolam, pero no es lo importante.
Si existe hipoglicemia, en vez de darle suero glucosado, se le puede dar un bolo de unas 4 ampollitas al 33% y continuar con el cloruro. Un cloruro de sodio. Si hay broncoaspiración con ácido clavulámico, no, ceftriaxona le damos, no hay ningún problema. Y si hay fiebre, porque pueden hacer fiebre, no es lo usual, paracetamol no tenemos en nuestro medio, metamizol 1 gramo endovenoso. Otro tipo de intoxicación que también es común, y esto sí nos atañe generalmente a personal médico, porque sí hemos visto intoxicaciones por monóxido de carbono en ambulancias antiguas. Ahora, felizmente, ya las ambulancias están más chéveres, pero sí hemos visto, he tenido un compañero de la facultad que estaba haciendo su externado clínico en Maranura, me parece, y estaban trayendo un paciente. Era él, un técnico, una enfermera y el paciente, en esas ambulancias antiguas, tipo Hilux, y estaban yendo, pues, ¿no? En Maranura, yo no tengo ni idea cuántas horas son desde Maranura. Y abren la puerta, el chofer se baja, abre la puerta y todos jatos. Murió el paciente, murió el técnico, y mi compañero, que es el interno de medicina, el interno rural de medicina, se quedó pe Coca-Cola, estuvo como un mes ahí intubado y hasta ahora está medio Coca-Cola. Bueno, el contexto generalmente son incendios, accidentes. Es evidente saber cuándo hay una intoxicación por monóxido de carbono, y también se tiene que investigar intoxicación por monóxido de carbono en pacientes que han sufrido quemaduras sobre todo en rostro. La anamnesis es bastante sencilla, va a haber inhalación de humo, si hay irritación ocular, rinitis, tos, edema de glotis, ira, broncoespasmo, edema corazón. Básicamente es muy importante que en estos pacientes vigilemos el estridor. Entonces, el estridor, un paciente que está normal, tiene sus narinas quemaditas, bueno, habrá inhalado un poco al momento de la quemadura, pero si empiezan con estridor en el largo plazo, se hace uso de corticoide y se hace el manejo de vía aérea avanzada. Intoxicación leve, producir cefalea, fotofobia, náuseas. Intoxicación moderada, vértigo, alteración de la conciencia, rigidez muscular, isquemia cardíaca es bastante común. Y grave, arritmias, convulsiones, disnea, edema de pulmón, rhabdomiólisis, que es lo que los lleva a la muerte, y el fallo renal también. Siempre es importante hacer la exploración neurológica, ver si hay o no quemaduras. El rojo cereza, como se muestra en la imagen, esa coloración tan intenso como no hay quemaduras evidentes, no es una quemadura de primer grado, segundo, no es algo característico, una quemadura solar, pero aparenta una quemadura solar. Los exámenes complementarios, tólico, ¿no? Los de rutina, se tiene que tener mucho cuidado. Un paciente que ha estado sometido a una intoxicación por monóxido de carbono sí debe ingresar sí o sí, debe de ingresar a una sala de observación. Manejo inicial, extrahospitalario, es la agresividad del tratamiento del tipo de intoxicación. Hospitalario, tiene que estar en NPO, sueroterapia. El oxígeno en cámara hiperbárica es importante en este tipo de pacientes. Mi compañero, felizmente, hacía un mes o semanas antes habían instalado la primera cámara hiperbárica en la clínica CIMA y hizo ahí sus terapias. Básicamente es eso el manejo. Bueno, mis amigos, si tenemos alguna duda, alguna pregunta, inquietud. Doctor, una consulta. Sí, doctor, claro, acá estamos. Sí, doctor, en el caso se ha visto casos, por ejemplo, en los que las famosas llamadas peperas usan lo que son las benzodiazepinas, ¿no? ¿Cuál de las dos
letal que, bueno, que podría causarnos, tal vez, ¿no? La muerte en estos casos. A ver, la dosis letal de benzodiazepina es más o menos 60 miligramos por kilo. A ver, por ejemplo, ¿qué benzodiazepina? Depende mucho de la benzodiazepina. Estamos hablando del alprazolam. Así es, y también con lo que usan comúnmente es el diazepam, ¿no? Que suelen usar. No, pues, o sea, la dosis letal de alprazolam, estamos hablando más o menos de unas 80, 90 pastillas de 0.5 miligramos. Entonces, una pepera, ¿y eso es una pregunta personal o algo así? Una No. pepera, no tendría que hacerte un jugo. Te voy a preparar tu combinado, papito. Tu especial con tu cervecita negra y tendría que sale bien espeso, ¿no? Para que te metas 40 o 60 tabletas de alprazolam. Es muy poco usual que haya dosis letales de benzodiazepínicos. Es muy poco usual porque si tú empiezas a tomar, mira, tú tomas una pastilla, das un sorbito de agua. Tomas 2 pastillas, das 2 sorbos de agua siempre. Y así sucesivamente. Y a las 10 pastillas, tu estómago ya se llenó. Y si lo haces en el largo plazo, llega el momento en que estás en las 20 o 30 pastillas y ya te dormiste, o sea, no completaste. Entonces es bastante complicado. Ahora, ¿cuál sería la más tóxica? El diazepam viene de 5, ¿no? Oh, no, viene de 10, no, viene de 5. De 10, doctor, y generalmente lo usan con alcohol, ¿no? Por eso es creo que el efecto se potencia. Claro, o sea, se potencia, ¿no? No, es complicado porque se habla, es lo mismo, ¿no? El alprazolam de 2 miligramos es muy equivalente al diazepam de 10 miligramos y también es equivalente hay otro más de 3 miligramos que se me ha ido. Bromazepam de 3. No, o sea, no es que el diazepam de 10 sea más bravo que el alprazolam de 2, por ejemplo. Y no, es bastante complicado. Entonces estamos hablando de cada pastilla entre 40 a 60 pastillas para que sean las dosis realmente letales, ¿no? O sea, que puedan producir cierto tipo de letalidad. Pero ahora, no todas las personas tienen la misma respuesta al uso de benzodiazepinas. Tú ahorita consigues una señora con tratamiento de ansiolítico por un trastorno ansioso de hace 20 años, tú le puedes dar una copa de vino con 10 pastillas de diazepam y ni siquiera va a pestañear. Más o menos es así. Pues las dosis dependen de muchas... cheque, se han estado ríe y ríe. Entonces la dosis depende de muchas cosas, índice de masa corporal, índice de grasa, habituación al fármaco y si se ha asociado a otro tipo de medicamentos. Creo que por peperas, yo no he encontrado ninguna noticia que alguien haya fallecido. Los han encontrado calatos ahí tirados por algún lado. Así es. ¿Alguna otra pregunta? No hemos llamado a nuestro amigo Sea. Que nos haga una pregunta, por favor. Mariluz, creo que el futuro doctor Sea... ¿Qué?
Sí. Debe hacer el doctor. Bueno, es martes, no creo que sea muy importante. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Miren, lo único que es importante para ya hacer el resumen. Todo intoxicado que llega, Doctor, siempre se hace me la llamó, evaluación. no, estaba sin conexión, le mandé screen a la delegada que no podía responder. Ya, Sí, tranquilo. doctor, dígame, doctor, sí lo participé también. Ya, perfecto. Lo que tenemos que hacer es que el ABCD, funciones vitales, si es que hay algún tipo de función vital, la compensamos, pedimos exámenes de laboratorio, a la vez que estamos haciendo la indagación con los familiares qué ha podido pasar. Hay mucho que uno tiene que ver en un paciente, como se los dije en la primera clase. Cómo entra, cómo se viste, cicatrices, tatuajes, tipo de ropa, incluso el tipo de calzado, cómo está la planta del calzado, te da información. La higiene, la calidad de los dientes te da información. El estudio de las pupilas te da información. Todo eso nos tiene que llevar a tener algunos diferenciales mayores que otros, ¿no? Podemos tener una niña que ha sido encontrada en su casa, 16 años, que se peleó con su enamorado y está con las pupilas mióticas. Entonces no vamos a pensar pues que a ella la han pepeado, ¿no? O sea, no vamos a pensar que ella ha consumido cocaína. Es la otra cosa que podemos ver una persona con algunos estigmas de vida ligera, un tipo de ropa, una arritmia cardíaca y una midriasis, trismus. No vamos a decir, no, este pata ha tomado benzodiazepinas, no vamos a decir, esto ha sido cocaína, esto es... Entonces, todo en conjunto nos debe dar una visión de 4 o 5 diagnósticos diferenciales que tenemos que tratar de solucionarlos, agregarlos y disgregarlos y llegar a un diagnóstico principal. Todo entonces entendido, chicos, sobre intoxicaciones. Sí, doctor. ¿Seguros todo en orden? Sí, doctor. Sí, doctor. Segurísimos. Chicos, ¿qué saben de las clases presenciales? Las prácticas sobre todo. Marilú, ¿se sabe algo? Porfa, cambié un celular, me diste un número para hacer el laboratorio de RCP. No, ¿me lo pueden reenviar? Porque, ¿tú crees? Los laboratorios son grandes para que los 40 entremos. María José Núñez del Prado, ¿eh? Porque sería bueno que hagamos un laboratorio muy chévere de RCP básico
Ah, son pequeños. No entramos los 40, las 40 puntas. Tendríamos que hacer 2 horarios. Porque no demora mucho hacer un buen ejercicio de RCP. ¿Ah? No sé, más o menos 30 minutos. No entramos. Ajá. Entonces andamos. Organízalo, porfa, Mariluz. ¿Qué día podría ser? ¿Me das el número para yo escribir el correo? Y ya. Mm, Me envías, por favor, el número, yo lo coordino y podría ser, pues, un sábado, ¿no? Y hacemos nuestro compartir y toda la cosa. Mentira, ya lo vemos cómo lo hacemos, un día que podamos todos, pero me gustaría, solamente serían 30 minutos, ¿no? Por grupo. Ahora, los laboratorios, no creo que sea tan pequeño, ¿no? Idealmente, los grupos tendrían que ser de 10, entonces necesitaríamos 4 grupos. Y luego al Waikis. ¿Qué es el Waikis? El Waikis, qué maleado. Ya ni quiero saber qué es el Waikis. ¿Qué más? ¿Qué más falta decirles? Mm, hoy día es martes. Sí, mañana, no, más tarde voy a cargar las prácticas sobre este tema que estamos hablando, que es bastante sencillo, pues, ¿no? Así que no se preocupen. ¿Perdón? Ah, sí, sí, que lo revise porque a veces está habiendo problemas. No, no va, no juega a veces, no entra en partido. Hemos hablado de algunos tóxicos, pero no son todos los tóxicos que van a entrar al examen. Entonces, evidentemente ustedes van a hacerlo con la ayuda de Google, don Google. Y sí, van a entrar muchas preguntas sobre antídotos, ¿ya? Que es importante. Va a ser bastante sencillo, van a ser pocas preguntas porque no hay mucho que decir en esto. No les voy a exigir las dosis porque se van a olvidar pues, al minuto, pero va a ser muy fácil cuando ustedes hagan su internado encontrar las dosis y todo. Las intoxicaciones por órganos fosforados es un tema muy aparte que sí van a entrar algunas preguntas, pero las que ustedes van a encontrar en internet, los protocolos terapéuticos no han cambiado, no distan mucho, el efecto es el mismo. Bueno, mis amigos, espero que haya valido la pena estos minutos que nos hemos encontrado y espero ya que nos conozcamos pronto, pues vamos a hacer eso de las prácticas. Les dejo un fuerte abrazo. Cuídese, doctor. Gracias. Gracias, Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor. Buenas noches.